Ok, hoy vamos a revisar el tema de la función ventricular. Y entonces hay algunos conceptos que tenemos que entender. Primero, que es, por ejemplo, volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Y como les digo, esto ya lo hemos platicado varias veces, ¿verdad? Es el volumen que bombea el corazón durante una contracción sistólica, es decir, durante un latido. También se le llama volumen latido, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar el volumen sistólico de una persona restándole al volumen diastólico final? ¿Se recuerdan que el volumen diastólico final es el volumen con el que se llenan los ventrículos? ¿Sí? Se le restamos el volumen sistólico final. ¿Cuál es el volumen sistólico final? Es el volumen que queda en el ventrículo después de la eyección. Es decir, el corazón cuando bombea no empuja todo el volumen, no se queda vacío, siempre se queda una pequeña cantidad de sangre. En algunos textos pueden encontrar que le llaman volumen remanente o volumen residual, ¿verdad? Entonces, este es el volumen sistólico final, ¿sí? Y entonces, cuando vimos no sé si ya vimos el concepto de, no, ahorita lo vamos a ver, el concepto de la fracción de eyección. Cuando vemos el concepto de fracción de eyección, estamos sacando un índice de contractilidad, ¿verdad? ¿Qué es la fracción de eyección? Es la relación que existe entre el volumen sistólico final con el volumen que expulsa el corazón, ¿sí? Entonces, para poder ver la fracción de eyección, nosotros dividimos el volumen sistólico entre el volumen diastólico final y esto nos da un índice. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene 170 mililitros de volumen diastólico final, es decir, 170 mililitros es con lo que se llenó el ventrículo izquierdo o los dos ventrículos, si ustedes quieren, ¿verdad? Al final de la diástole, ¿ya? Y entonces cuando el corazón entra en sístole y empuja, va a empujar el volumen sistólico y se va a quedar un poco de sangre metido ahí, que es el volumen sistólico final. Entonces la fracción de eyección, si el paciente tiene 170 de volumen diastólico final y expulsa y expulsa 70 mililitros, entonces nosotros dividimos 70 entre 170 y nos da un número, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? Si hicieron el 0.41, ¿verdad? Entonces, esto se puede usar así, como un índice, ¿verdad? Como en decimales, 0.41, o se puede usar en forma de porcentaje, que sería 41%. En este ejemplo, el paciente está mal, ¿verdad? Esto nos está diciendo qué tan eficiente es el ventrículo para empujar sangre, qué tan buena está su contractilidad, ¿sí? Entonces, el valor normal de la fracción de eyección es, Constanzo lo pone en 55%, ¿sí? Hay otros textos que lo ponen entre 50 y 55%, ¿ya? Entonces, este paciente, este ejemplo que dimos, tiene 41% de fracción de eyección, quiere decir que el corazón ya no está funcionando bien, porque como mínimo tiene que sacar 55% del volumen diastólico final, ¿sí? Entonces esto nos está dando una idea de qué tan bien se está contrayendo el ventrículo, es un índice de contractilidad y es muy importante, ¿verdad? Es muy importante clínicamente hablando, es decir, pacientes que están siendo tratados por algún tipo de enfermedad cardíaca, ¿sí? Una de las cosas que se calcula primero es su fracción de eyección. ¿Por qué? Porque dependiendo del volumen sistólico que empuje el paciente, ¿sí? De eso va a depender también el gasto cardíaco. El volumen sistólico es lo que el paciente empuja en cada latido, ¿sí? Y entonces, si nosotros vemos por minuto, y entonces ya podemos estimar el gasto cardíaco. Acuérdense que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, a mayor volumen sistólico, mejor gasto cardíaco vamos a tener, ¿verdad? A menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco vamos a tener. Y entonces esto lo podemos determinar con la fracción de eyección, que también se está contrayendo el ventrículo, ¿sí? ¿Alguna duda aquí con esto? Muy bien. Aquí les puse una imagen para que vayamos entendiendo estos conceptos, ¿sí? Entonces, el corazón aquí está lleno, si se dan cuenta, en este dibujo, los ventrículos están distendidos, las válvulas, todas las válvulas están cerradas, y entonces este es el volumen diastólico final. El corazón está terminando la fase de diástole, ¿sí? Ya se llenó por completo, y entonces se va a contraer, ¿sí?
y entonces empuja, aquí le pusieron este émbolo de ejemplo, ¿verdad? Empuja la cantidad de sangre que tiene que empujar y esa sangre que bombea el corazón en este latido va a ser el volumen sistólico. Cuando el corazón termina de empujar la sangre, se relaja. Aquí pueden ustedes ver que los ventrículos todavía están contraídos, pero ya se cerraron todas las válvulas. Esto es el volumen, lo que queda aquí dentro del corazón se llama volumen sistólico final, ¿verdad? Y debe quedar como máximo un 45% del volumen diastólico final, si un 55% es lo normal, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando el corazón, y esto lo vamos a ver ya después del parcial, el ciclo cardíaco, cuando el corazón ya se cierran las válvulas semilunares porque ya terminó de empujar toda la sangre y el corazón se está empezando a relajar, es decir, está empezando a perder presión en su músculo. Entonces, de pronto, cuando ya la presión de los ventrículos es menor que la presión de las aurículas, se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza el llenado otra vez, ¿verdad? La fase de llenado. Y entonces, nuevamente, otra vez empezamos aquí. Se llena el corazón hasta su máximo, hasta generar la suficiente presión acá. Se cierran las válvulas y otra vez, ¿verdad? Entonces, volumen sistólico es lo que el corazón empuja. Volumen sistólico final es lo que le queda al corazón después del bombeo. Y el volumen diastólico final es el volumen de llenado, ¿sí? Y entonces nosotros podemos estimar la fracción de eyección dividiendo este volumen sistólico, entre el volumen diastólico final para ver cuánto es lo que expulsó el corazón, ¿verdad? ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, aquí ya vimos este concepto al principio del sistema cardiovascular, ¿verdad? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que es bombeado por el corazón por unidad de tiempo. Aquí vamos a ver el volumen generalmente en litros, ¿verdad? Podemos usar litros o mililitros, ¿sí? Y lo vamos a medir por minuto. ¿Qué va a determinar el gasto cardíaco? Estos dos parámetros que también ya habíamos platicado, ¿verdad? El volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y esto es una de las maneras que tenemos para poder estimar el gasto cardíaco o calcular cómo estamos. Multiplicamos volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? Si se fijaron en su cuestionario de repaso, ahí están todas estas fórmulas para que ustedes puedan calcular estos parámetros, ¿sí? Ok. Luego, volvamos a revisar la ley de Frank-Starling del corazón. ¿Se recuerdan que la ley de Frank-Starling del corazón mencionaba que a mayor estiramiento de la fibra, el corazón iba a tener mayor fuerza de contracción para bombear el volumen extra que estaba llenando, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos otra gráfica, esta gráfica de volumen diastólico final y presión ventricular. Esta la saqué de Bernie Levy, pero es muy parecida a la que ustedes tienen en Constanzo, ¿verdad? Lo único es que el libro de Constanzo solo tiene esta grafiquita de aquí y luego la gráfica de presión acá, ¿verdad? Pero es básicamente la misma. Entonces, se recuerdan que nosotros habíamos hablado ya la vez pasada de que en la coordenada X íbamos a encontrar el volumen diastólico final. El volumen diastólico final es lo mismo que decir que, ¿qué cosa? De lo que hablamos la clase pasada, dos conceptos importantes que hablamos. De la precarga y la poscarga. De la precarga, ¿verdad? El volumen diastólico final es igual que la precarga. ¿Sí? Es la longitud inicial de la fibra miocárdica antes de la sístole. Entonces aquí vemos cómo se empieza a elongar la fibra, cómo se empieza a estirar la fibra, ¿verdad? En esta línea azul más gruesa, podemos ver que esta es la longitud óptima en la cual el ventrículo va a poder alcanzar su presión máxima a la hora de la sístole, ¿verdad? Y esta gráfica en el eje Y es la fuerza ventricular que el corazón hace cuando se contrae. Entonces, esta es la longitud óptima, ¿verdad? Esta sería más o menos la longitud a la que el corazón, digamos, si está muy contraído, no va a alcanzar la presión máxima. Y digamos como que en reposo, esto sería, digamos, cuando el corazón está lleno a su máxima capacidad, ¿verdad? Dentro de los límites fisiológicos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio. Entre estas dos es donde vamos a mantener nuestro volumen o nuestra fuerza ventricular, la contractilidad del corazón en condiciones de no ejercicio, en condiciones de reposo, ¿verdad?
Ahora, si se fijan nuevamente, conforme se estira más la fibra, va a empezar a decaer la presión sistólica. Es decir, aquí ya lo que estamos haciendo es estirando exageradamente la fibra y en este momento pues ya la presión empieza a caer significativamente. Aquí lo que estamos haciendo es ya perdiendo el traslape de las miofibrillas, ¿sí? Ok, entonces hay varias cosas que es importante notar para esta situación de la ley de Frank-Starling. Uno, que el volumen sistólico va a depender del volumen diastólico final. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aquí llenamos el corazón con poca cantidad de sangre, pues entonces el corazón va a ejercer menos presión, ¿sí? Y entonces va a empujar la cantidad de sangre, o sea, depende de la cantidad de sangre que le llegue, el corazón así va a empujar la cantidad de sangre que pueda, ¿verdad? A mayor cantidad de sangre, que es lo que pasa cuando aumenta el retorno venoso, el corazón va a ser capaz de expulsar esa mayor cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, el volumen sistólico en condiciones normales, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? En condiciones normales, el corazón va a ser capaz de empujar más volumen si el volumen diastólico final aumenta, que es lo que pasa, ¿verdad? Ahora, una cosa importante es que ¿de dónde obtiene el corazón este volumen diastólico final? De lo que regresa al corazón de las venas. Entonces, este volumen va a depender del retorno venoso. A mayor retorno venoso, mayor volumen diastólico final. A mayor volumen diastólico final, mayor volumen sistólico, ¿sí? Y a mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, el gasto cardíaco y el volumen sistólico van a depender del volumen diastólico final, que a su vez depende del retorno venoso. Al final, ¿cuál tiene que ser la conclusión? Que el gasto cardíaco en condiciones de equilibrio tiene que ser igual al retorno venoso. Si el corazón empuja 5 litros, 5 litros le tienen que regresar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa si el retorno venoso disminuye? Debe de haber algún problema por el cual el retorno venoso está disminuyendo, ¿sí? Pero en condiciones normales, si el corazón empuja 5 litros, tienen que regresar 5 litros al corazón, ¿verdad? Y entonces, cuando ya miremos función vascular, vamos a ver qué cosas pueden afectar este equilibrio entre gasto cardíaco y retorno venoso, pero en condiciones normales así es. Entonces, este gasto cardíaco va a depender del volumen diastólico final, ¿verdad? El volumen sistólico va a depender del volumen diastólico final y este volumen diastólico va a depender del retorno venoso, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? No, doctora. Muy bien. Ok. Aquí vemos un par de gráficas, ¿sí? Una de las cosas importantes en la función cardiovascular es que hay muchas gráficas y estas gráficas nos pueden ayudar a entender la función tanto del corazón como del sistema vascular, ¿verdad? Aquí vemos, esta gráfica es de su libro, esta también la tomé de Bernie Levy. Entonces, aquí vemos nuevamente una gráfica en donde tenemos la presión ventricular, ¿verdad? El volumen diastólico final, ¿verdad? Que es la precarga, que también se puede equiparar a la presión auricular derecha, ¿sí? ¿Por qué a la presión auricular derecha? Porque ahí es a donde llega el retorno venoso, ¿verdad? Entonces, toda la cantidad de sangre que regresa del sistema venoso va a entrar en la aurícula derecha. Y entonces podemos equilibrar la presión que se genera en la aurícula derecha con la tensión de estiramiento que va a generar el corazón al momento de llenar, del ventrículo al momento de llenarse. Entonces, la precarga, sí, que es la tensión que se genera en el ventrículo cuando está completamente lleno, se puede equiparar a la presión que se genera en la aurícula derecha cuando el retorno venoso llega, ¿sí? Entonces, también podemos decir que la precarga es equivalente a decir la presión auricular derecha, ¿sí? Y aquí tenemos gasto cardíaco o volumen sistólico, como querramos, ¿verdad? Ya sea que lo estemos analizando como volumen por latido o como gasto cardíaco general. Y entonces aquí podemos ver cuáles son los efectos. Esta es la gráfica control en estado de equilibrio, en estado normal, y cuáles son los efectos en el gasto cardíaco de efectos inotrópicos positivos e inotrópicos negativos, ¿sí? Recuérdense que un efecto inotrópico positivo o negativo implica afectar la contractilidad del miocardio, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos puede producir un efecto inotrópico positivo? Aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca es un efecto por sí mismo inotrópico positivo, muy bien. ¿Qué otra cosa nos puede producir un aumento de la contractilidad? Inervación simpática.
Exactamente, el estímulo simpático, ¿verdad? O agonistas de los receptores beta, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aumenta la contractilidad, ¿verdad? Y entonces, al aumentar la contractilidad, aumenta la eyección del volumen, ¿sí? Y al aumentar la eyección de volumen, aumenta el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como al final es lo mismo que, o sea, entre más sangre expulse el corazón, más sangre va a retornar al corazón a través del retorno venoso. Entonces, para cualquier volumen diastólico final, un efecto inotrópico positivo lo que va a hacer es aumentar el volumen de eyección, ¿sí? Aumentar el volumen sistólico y a la larga el gasto cardíaco. Al revés, un efecto inotrópico negativo, ¿qué es lo que nos da efectos inotrópicos negativos? La inervación parasimpática, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un efecto inotrópico negativo. ¿Qué es lo que hace el receptor muscarínico? Disminuir la entrada de calcio, ¿sí? Y entonces, al disminuir la corriente de entrada de calcio, disminuye la contractilidad. Aquí vemos cómo baja el volumen sistólico y el gasto cardíaco por un efecto inotrópico negativo. O sea, aquí la contractilidad es importante, ¿verdad? Si no hay otros cambios en el sistema cardiovascular, sino más que todo modificaciones en la contractilidad, aquí podemos ver qué es lo que pasa cuando hay modificaciones en la contractilidad. Ahora, en esta gráfica también podemos ver lo mismo, ¿sí? Solo que aquí estamos viendo la presión ventricular con respecto al tiempo, qué es lo que pasa, ¿ya? Y vemos en azul, en la gráfica continua en azul, esto sería un corazón normal, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver cómo el corazón normal alcanza, o sea, esto correspondería a la fase de contracción isovolumétrica, se recuerdan, ¿verdad? Que es la fase de la contracción donde el corazón está haciendo presión, presión, presión para poder llegar a superar la presión de la aorta y poderla abrir, ¿verdad? Entonces, esta sería la fase de contracción isovolumétrica que tiene una pendiente, ¿sí? En lo que el corazón alcanza la presión suficiente para abrir la válvula aórtica en este momento y poder expulsar la sangre, ¿sí? La pendiente de relajación es un poquito más vertical, ¿verdad? Bueno, y entonces el corazón se relaja rápidamente, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos en esta gráfica discontinua de color rojo? Lo que estamos viendo es un corazón hipereficaz o hiperdinámico, se llama. ¿Qué tipo de corazón es este? El corazón de un atleta. Entonces, el corazón de un atleta se contrae a mayor velocidad. La velocidad de contracción es más rápida. Y en menos tiempo alcanza el pico máximo, ¿verdad? Y aún es mayor la fuerza sistólica que puede ejercer el corazón hiperdinámico, hipereficaz. Y luego la fase de relajación también es más rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas personas que son atletas? Estas personas que son atletas en cada latido bombean una gran cantidad de sangre. Tienen un volumen diastólico, tienen un volumen sistólico mucho mayor, una fracción de eyección más elevada, y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bombeando más cantidad de sangre y por lo mismo necesitan menor tiempo para bombear, ¿verdad? Menor tiempo para bombear el gasto cardíaco. Por eso es que los corazones de los atletas son bradicárdicos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque su contractilidad es muy eficiente. Alcanzan, digamos, la poscarga, alcanzan la presión de la poscarga más rápido que un corazón normal, generan una presión de contracción mucho más fuerte, ¿verdad? Y se relajan incluso más rápido, ¿ya? Entonces eso les permite ser muy eficientes. No necesitan 70 latidos por minuto, con 50, con 45 a veces durante el sueño les puede bajar la frecuencia hasta 35, ¿verdad? Lo cual es totalmente fisiológico en estas personas. Ahora, la curva C es un paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Lo que llamamos un corazón hipodinámico o hipoeficaz. Entonces, aquí vemos cómo a este paciente con insuficiencia cardíaca le cuesta poder llegar a la presión necesaria para abrir la válvula aórtica y como se gastó mucha energía generando esta contracción isovolumétrica, su pico máximo de presión sistólica no es suficiente, ¿verdad? No alcanza ni siquiera la presión de un corazón normal. Y su fase de relajación es igual que el del corazón normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí que este paciente? Que la contractilidad está afectada. Y entonces,
el gasto cardíaco de este paciente va a ser menor de lo que necesita su cuerpo. Eso es lo que llamamos una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? Doctora, yo tengo una pregunta. Con un corazón hipodinámico, ahí se verá taquicardia, ¿verdad? Sí, normalmente los pacientes para poder compensar la disminución en la fracción de eyección o en el gasto cardíaco empiezan a tener taquicardia, ¿verdad? Lo cual aumenta su metabolismo también, ¿sí? Estos son los pacientes que necesitan digoxina, ¿verdad? Que necesitan glucósidos cardíacos para poder mejorar su desempeño, ¿verdad? Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca va a empezar a estar taquicárdico para poder compensar esto, ¿ya? Pero sí, así es. ¿Otra pregunta? Sí, doctora, disculpe, es que no sé si podría volver a repetir el hipereficaz, es que no entendí muy bien. Ok, el corazón hipereficaz es un corazón que es muy eficiente, ¿verdad? Tiene su capacidad contráctil es mucho mayor que el de un corazón normal. Entonces, podemos ver aquí cómo la velocidad de contracción es más rápida, ¿verdad? Se empieza a contraer más rápido y alcanza su pico máximo de presión sistólica más, o sea, la presión sistólica que genera es mayor que la de un corazón normal. Y además se relaja más rápido también, ¿sí? Entonces, estas personas que tienen un corazón hipereficaz son bradicárdicos. ¿Por qué son bradicárdicos? Porque cada vez que tienen un latido empujan mayor volumen sistólico y entonces por minuto alcanzan más rápido el gasto cardíaco. Entonces estos corazones no necesitan latir 70 veces por minuto para empujar 5 litros por minuto, sino que con 50 latidos por minuto cumplen con su gasto cardíaco de 5 litros por minuto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su contractilidad es mejor, más eficiente. Entonces empujan mayor volumen sistólico y al final el gasto cardíaco es mayor, ¿sí? Entonces, si con eso resuelvo su duda. Sí, entendí. Gracias, doctora. Ok, de nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Vamos a ver esta curva de presión-volumen ventricular, ¿sí? Esta curva de presión-volumen ventricular, esta es de mis favoritas, porque aquí se pueden ver varias cosas. No solo podemos ver la función ventricular del corazón, sino que también podemos repasar el ciclo cardíaco, es decir, todas las fases del funcionamiento del corazón. Y entonces aquí les puse la curva de Frank Starling que ya habíamos platicado, ¿verdad? Y que es la misma que tienen en el libro. Entonces, esta curva de aquí se puede equiparar a esta curva de la presión sistólica. Y esta de aquí se puede equiparar a esta de acá, que es el volumen diastólico final o precarga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar en esta curva? Uno, aquí vemos en el eje X el volumen ventricular izquierdo, ¿verdad? Generalmente, ¿por qué siempre hablamos del ventrículo izquierdo más que del derecho? Porque ese es el que más trabaja, ¿verdad? Pero podríamos decir que las curvas son equiparables, siempre tomando en consideración que el ventrículo derecho genera menos presiones porque la resistencia vascular pulmonar es menor, ¿verdad? Entonces, casi siempre todos los estudios se hacen en el ventrículo izquierdo porque es el que más trabaja. Entonces, aquí en el eje X vemos el volumen ventricular izquierdo. Este es lo mismo que decir el volumen diastólico final, la precarga, ¿verdad? Y en el Y vamos a ver la presión ventricular en milímetros de mercurio. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos el volumen de llenado del corazón, ¿verdad? Aquí se está llenando el corazón en este puntito del 4 al 1, es la fase que se llama el llenado ventricular. Esta es fase de diástole, ¿verdad? La fase donde se está llenando el corazón. Si nos fijamos aquí, no empieza en cero. ¿Por qué? Porque recuérdense que dijimos que el corazón no se vacía por completo cuando bombea, ¿verdad? Sino que siempre queda un remanente. Y entonces aquí más o menos el remanente nos está diciendo que estamos como a unos 40 mililitros. No, como unos 70 mililitros, perdón. ¿Sí? Más o menos unos 70 mililitros de volumen sistólico, aproximadamente, calculo yo, ¿ya? Y entonces aquí se empieza a llenar y entonces lo que empieza a aumentar dentro de los ventrículos es el volumen, ¿sí? Hasta llegar más o menos a unos 140 mililitros, ¿sí? Y entonces vemos que el aumento de presión sí va a aumentar la presión, ¿verdad? Que lo vemos acá. Sí va a aumentar, pero va a aumentar poco, ¿verdad? Y esta presión que aumenta es lo que le llamamos la precarga, ¿sí?
o la presión auricular derecha. Es una presión bien bajita. ¿Por qué aumenta la presión? Porque la fibra se está estirando y está generando tensión. Y entonces esa tensión que se genera por el estiramiento de la fibra va a aumentar la presión en el ventrículo. Y esta es la presión de llenado del corazón. En este punto donde está el 1 se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y entonces se va a producir esta fase que se llama la fase de contracción isovolumétrica. Esta fase de contracción isovolumétrica es como cuando uno está tensando y es una contracción isométrica del corazón básicamente, ¿verdad? Como cuando uno está empezando a levantar una mancuerna, la levanta y se queda con la mancuerna a medio camino y está tenso el bíceps, por ejemplo. Entonces el corazón aquí lo que está haciendo es tensando el músculo y tensándolo cada vez más en una contracción isométrica y tensándolo cada vez más, cada vez más. ¿Por qué se da esta fase de contracción isovolumétrica? Porque recuérdense que tenemos una poscarga. ¿Y qué dijimos que era la poscarga? Pues sí, ¿cuál es la poscarga? Esto sí se les tiene que quedar muchis, pero es que de verdad sí se les tiene que quedar, es básico para la función cardiovascular. La presión con la cual el corazón se contrae para bombear la sangre. No, esa es la contractilidad o presión ventricular. Esa no es la poscarga. Cuando ustedes piensen en poscarga, carga posterior, ¿qué hay detrás de la válvula aórtica? O sea, cuando se abre la válvula aórtica, La fuerza la de la aorta. aorta. Entonces, exacto, la poscarga es la presión que hay en la aorta. Y básicamente es la presión diastólica que hay en la aorta, es la presión que se queda en la aorta durante la diástole cardíaca, ¿sí? Entonces, acuérdense que si tenemos un paciente que tiene 120/80 milímetros de mercurio de presión arterial, en la aorta, durante esta fase de diástole, cuando el corazón se está llenando, en la aorta vamos a tener una presión de 80 milímetros de mercurio. Entonces, el corazón que va a tener tal vez, qué sé yo, unos 8 milímetros de mercurio al final del llenado ventricular, tiene que alcanzar un poquito más de 80, ¿verdad? Arriba de 80 para poder abrir la válvula aórtica. Entonces, mientras alcanza los 80, el corazón tiene que tensar, hacer una fuerza. O sea, estar intentando empujar la sangre contra una válvula aórtica cerrada a presión de 80 milímetros de mercurio. Cuando al fin el corazón logra abrir la válvula aorta, porque ya llegó a más de 80, o sea, llegó a 100 o 120 milímetros de mercurio de presión, entonces ahí es donde al fin logra abrir la válvula aórtica. Entonces, en este punto 2 se abre la válvula aórtica, sí, las válvulas semilunares, ¿verdad? Y entonces se produce la fase de eyección ventricular. Entonces, ustedes ven cómo el corazón se empieza a contraer y empuja con fuerza. Aquí alcanzó su máxima presión, aquí donde se junta la línea, esta punteada, o línea discontinua, perdón, con la línea moradita, equivale a la presión máxima que se va a producir aquí, ¿sí? Y entonces es cuando el corazón empuja el volumen sistólico, ¿sí? Ven ustedes cómo disminuye el volumen, ¿sí? Disminuye el volumen hasta acá, desde 140 que tenía hasta 70 mililitros, y aumenta la presión hasta que 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Y entonces cuando ya termina la eyección, la fase de eyección, se cierran las válvulas semilunares, ¿sí? Y entonces se va a producir la fase de relajación isovolumétrica. ¿Qué significa esta relajación isovolumétrica? Que el corazón se queda con los ventrículos encogidos, pero va perdiendo presión, ¿sí? Entonces el músculo se empieza a aflojar, pero todavía está encogidito, está cortado, ¿verdad? Y entonces empieza a caer la presión. El volumen no se modifica, pero sí cae la presión. Cae hasta que llegamos a este punto, ¿sí? Entonces, en este punto 4, aquí la presión en el ventrículo está más baja que la presión de las aurículas. Y entonces aquí es donde se abren nuevamente las válvulas auriculoventriculares y empieza nuevamente el llenado del corazón. Entonces, esta gráfica no solo nos ayuda a ver todos estos volúmenes que hemos hablado, ¿verdad? Volumen diastólico final, o sea, todo esto, todo desde 0 hasta acá. Este es el volumen diastólico final. Lo que está en medio de este
de esta gráfica, este es el volumen sistólico, lo que el corazón empuja desde 140 hasta 70 mililitros. Es decir, restémosle, si queremos averiguar el volumen sistólico, ¿cómo tendríamos que hacer aquí? Recuérdense que volumen sistólico es igual a volumen diastólico final menos volumen sistólico final, ¿sí? Entonces tenemos un volumen diastólico final de 140 y el volumen sistólico final es de 70, según esta gráfica aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el volumen sistólico? 70. 70 mililitros, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, estos 70 mililitros que vemos acá, son la cantidad de sangre que el corazón empujó hasta llegar a al cierre de la válvula aórtica aquí, ¿sí? Luego cae la presión y entonces, y esta parte de aquí es el volumen sistólico final. Entonces, en esta gráfica podemos ver el volumen diastólico final, el volumen sistólico y el volumen sistólico final, lo que se quedó metido entre el corazón, ¿verdad? Y además de ver esos volúmenes, estamos viendo las presiones, ¿verdad? La presión de la precarga o la presión auricular derecha, que más o menos serán unos 8 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión que alcanza el corazón durante la fase de contracción isovolumétrica, que son arriba de los 80 milímetros de mercurio, aproximadamente 100, ¿verdad? Luego la contracción, la presión sistólica máxima del ventrículo, que más o menos estará en 120, y luego, nuevamente, la caída de la presión ventricular hasta llegar a la presión, digamos, menor a la presión auricular derecha, y aquí es donde se abren las válvulas. Entonces, esta gráfica nos da mucha información. Y luego el ciclo cardíaco, ¿verdad? Las fases del ciclo cardíaco, que las vamos a ver con más detalle después del parcial. Pero más o menos aquí ya les adelanté, ¿verdad? Podemos estudiar en esta gráfica todas las fases del ciclo cardíaco del corazón. Entonces, esta es una de mis gráficas favoritas porque nos da mucha información, ¿verdad? ¿Alguna duda con esta gráfica? Sí, dígame. Yo tengo una pregunta. Para la fracción de eyección, ¿ahí ya se tomaría el 90 de diastólico? ¿Cuál se tomaría? No, la fracción de eyección es básicamente volúmenes. La fracción de eyección es el volumen sistólico, o sea, esto de aquí, dividido entre el volumen diastólico final, entre este volumen de acá, ¿verdad? Entonces, básicamente la fracción de eyección es el porcentaje del volumen, o sea, el porcentaje empujado por el corazón a partir del volumen diastólico final, ¿sí? Es básicamente decir lo mismo que el volumen sistólico, solo que en forma de fracción o de porcentaje, si usted quiere, ¿verdad? Ah, ¿sí? ok, ya. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora, disculpe. Sí, ajá. Sí. Entonces, la presión que está en el número 2, se podría decir que esa es equivalente a la presión de poscarga, ¿verdad? Porque es cabal la presión antes de que empiece la eyección. La que tenemos aquí en 2 ya, digamos que sí, es la presión equivalente, digamos, sobrepasa un poquito a la presión de la poscarga. Aquí tenemos la presión sistólica. Si pensamos en presión arterial, esta tendría que ser la presión sistólica y esta tendría que ser la presión diastólica, ¿sí? Es decir, antes de que empiece la sístole, esta sería la presión diastólica y la presión máxima de empuje del ventrículo sería la presión sistólica, ¿sí? ¿Ya? Aunque la presión diastólica es cuando el corazón está relajado, ¿verdad? En esta fase de aquí, ¿sí? Cuando el corazón ya no está empujando nada, aquí sería, digamos, nosotros medimos en la presión arterial, la medimos durante esta fase. Y la presión, cuando medimos la presión arterial, medimos la presión diastólica en esta fase y la presión sistólica en este momento de aquí, ¿verdad? Ahora, esta presión de aquí es cuando el corazón sobrepasa la poscarga, pero no la podríamos equiparar con la presión diastólica de la presión arterial, porque la presión diastólica de la presión arterial la estamos tomando en esta fase y la presión sistólica en esta fase de acá, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien.
Ahora, esta gráfica es importante. Aquí tenemos nuevamente todos los volúmenes y todo lo que les había dicho, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que en este punto podemos medir el volumen telesistólico o sistólico final, ¿verdad? Cuando miren tele significa lejos de. Entonces, el volumen sistólico final, o sea, lo que se queda en el corazón, lo que el corazón expulsa es todo esto de aquí, que es el volumen sistólico, ¿verdad? Que es equivalente a decir la fracción de eyección cuando lo ponemos como índice. Aquí tendríamos el volumen telediastólico o diastólico final, ¿verdad? Y aquí básicamente están las fases del ciclo cardíaco y el momento de cierres de válvulas y aperturas de válvulas, ¿verdad? Cierre de válvula aórtica, apertura de la mitral, cierre de la mitral, apertura de la aórtica. Entonces, como les digo, esta gráfica nos puede ayudar a muchas cosas, a entender muchos conceptos de esos que hemos estado hablando. Entonces, cuando ustedes revisen estos conceptos a la hora de estar estudiando, pueden utilizar esta gráfica, ¿verdad? Hacer una captura de pantalla si quieren al momento de estar viendo la grabación y entonces tomar esta gráfica e imprimirla y tenerla ahí o guardarla como una imagen y poder estudiar el ciclo cardíaco. Luego la podemos utilizar incluso para cuando miremos ruidos cardíacos, ¿verdad? En el momento de apertura y cierre de válvulas. Sobre todo los ruidos son por cierres, ¿verdad? Cierres de válvulas y entonces entender en qué momento se está produciendo el ruido cardíaco, ver las fases del ciclo cardíaco. Esta gráfica para mí es genial, ¿verdad? Esta ayuda muchísimo para entender un montón de cosas. Ahora, aquí en estas imágenes que tienen en su libro también podemos ver los efectos en el cambio de la curva de presión, presión-volumen ventricular. ¿Qué es lo que pasa si aumentamos la precarga? ¿Sí? Si aumentamos el llenado ventricular. ¿Qué pasa si aumentamos la poscarga? Es decir, si aumentamos la presión aórtica. ¿Y qué pasa si aumentamos la contractilidad? ¿Verdad? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta aquí. Si aumenta la precarga, ¿qué es lo que está aumentando si aumenta la precarga? El volumen sanguíneo, el volumen que llega. El volumen que llega. ¿Y cómo se le llama el volumen que llega al corazón? Retorno venoso. El retorno venoso, exacto. Entonces aquí lo que ustedes están aumentando es el retorno venoso, ¿verdad? Entonces aumentan la precarga, que es lo que están viendo aquí, que se prolonga esta línea en donde estamos viendo el volumen ventricular de llenado, ¿verdad? Ahora, acuérdense de la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Que si llenamos un poquito más el corazón de sangre, la fibra miocárdica se va a estirar más. Y entonces al momento de estirarse más, miren qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? El punto 2 aquí está un poquito más bajo que el punto 2 aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que el corazón, ¿qué es lo que va a pasar si la fibra miocárdica se estira un poquito más? Va a ser menos eficiente, o sea, como va a aumentar la presión a la que necesita bombear, no va a bombear con la misma cantidad de sangre. Seguro. ¿Qué dijimos de la onda? De la onda. Si usted quiere empujar con más fuerza y a mayor velocidad, ¿qué hace con una onda? Hay mayor contracción. Exacto, aumenta la contractilidad. Acuérdense que si estiramos, esto es dentro de los límites fisiológicos, ¿verdad? Si ya nos pasamos de estiramiento, pero eso ya está patológico, pero la ley de Frank-Starling dice que dentro de los límites fisiológicos, si la fibra miocárdica se estira un poquito más, alcanza su longitud óptima. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mejor traslape. Aumenta aumenta la salida de calcio del retículo y aumenta la afinidad del calcio con la troponina C, es decir, se va a unir más calcio a más troponina C. Entonces, ¿qué va a pasar con la contractilidad? Va a aumentar, ¿sí? Dentro de los límites fisiológicos, ya si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, con cardiopatía dilatada, cuando vimos las hipertrofias dilatadas, ¿verdad? Que el músculo está muy estirado, entonces ahí sí ya se pierde, pero aquí estamos poniendo a andar la ley de Frank-Starling,
que dice que si ustedes llenan un poquito más el corazón, que es lo que pasa durante el ejercicio, aumenta el retorno venoso. Entonces el corazón va a ser capaz de generar un poquito más de fuerza para poder eyectar ese volumen extra. Si se fijan, le metimos más volumen al corazón, pero el corazón generó suficiente presión para empujar este volumen y aumentó el volumen sistólico. Si se dan cuenta, aumenta el volumen sistólico, pero el volumen sistólico final no se modifica, es decir, no se queda más sangre metida aquí, ¿ya? Ahora, o sea, yo sí lo que quiero que entiendan es esto, ¿verdad? Si aumentamos la precarga de manera fisiológica, vamos a aumentar el volumen sistólico, vamos a mejorar la contractilidad, pero el corazón va a ser más eficiente, es decir, va a lograr mandar hacia la aorta mayor volumen, ¿sí? Y un poquito más fuerte, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la poscarga? Si aumentamos la presión aórtica. Entonces aquí miren qué es lo que ocurre. Resulta que la fase de contracción isovolumétrica se prolonga. El corazón, cuando aumentamos la poscarga, estamos diciendo aumentó la presión aórtica. ¿Qué cosas pueden aumentar la presión aórtica? Un aumento de la resistencia periférica total, ¿verdad? Cuando tenemos un estrés agudo que no es de hacer ejercicio, se nos sube la presión arterial. Un aumento de la presión arterial, ¿verdad? Súbito o un aumento crónico de la presión arterial en un paciente hipertenso va a generar un aumento de la poscarga. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El corazón tiene que pelearse con una presión aórtica elevada, entonces la fase de contracción isovolumétrica se prolonga, ¿sí? Y entonces sube hasta aquí, pero el corazón se gastó mucha de su energía tratando de de sobrepasar la presión aórtica. Y entonces, ¿qué pasa? Disminuye su contractilidad. Y el corazón ya no es capaz de empujar suficiente volumen y entonces, ¿qué miran ustedes qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Hay una disminución. Disminuye el volumen sistólico y entonces aumenta el volumen sistólico final, es decir, el corazón expulsa menos cantidad de sangre y entonces se queda más sangre metida aquí, ¿verdad? Y entonces esa es una de las bases de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando un ventrículo izquierdo se vuelve insuficiente? Pasa esto que ustedes ven aquí. El corazón está hipertrofiado, rígido, tratando de bombear contra una poscarga elevada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir su volumen de eyección, su volumen sistólico o su fracción de eyección, si ustedes quieren, ¿verdad? Va a aumentar el volumen sistólico final, es decir, se está quedando más sangre metida dentro del corazón. Entonces, ¿qué pasa? En el próximo llenado ventricular se va a llenar el corazón más rápido. Y si se llena más rápido, la cantidad de sangre que venía regresando de los pulmones, ¿dónde se va a quedar metida? ¿Dónde creen que se queda retenida la sangre que no pudo entrar en el ventrículo porque se llenó muy rápido? En las aurículas. En la aurícula izquierda. Vaya, pero la aurícula es una cavidad chiquita. No le cabe mucho volumen, no es que se pueda estirar un montón, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde se va a quedar la sangre retenida si no cabe mucha dentro de la aurícula izquierda? ¿De dónde viene? Y entonces ustedes piensan, ¿de dónde viene la sangre que cae en la aurícula izquierda? ¿En dónde se va a quedar retenida esa sangre? En las venas cavas. No, en las venas cavas, no, porque la sangre no viene directamente del corazón a la aurícula derecha. ¿De dónde? A la aurícula izquierda. ¿De dónde? No. ¿De dónde viene la sangre que viene de la aurícula que llega a la aurícula izquierda? De los pulmones. De los pulmones. Entonces la sangre se va a quedar retenida en la circulación pulmonar. Y cuando miremos microcirculación, cuando miremos capilares, entonces lo que va a pasar ahí es que se queda sangre retenida dentro de la circulación pulmonar. Esto aumenta la presión en los capilares pulmonares y aumenta la filtración de líquido. Y eso causa edema pulmonar. Entonces un ventrículo izquierdo insuficiente va a producir edema pulmonar. ¿Sí?
que es una de las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Tos, auscultación de estertores y dificultad para respirar, porque hay acumulación de líquido en los pulmones y entonces eso no permite que el intercambio se haga adecuadamente. Los pacientes tienen disnea, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa cuando hay una poscarga aumentada, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si aumenta la contractilidad? ¿Qué es lo que pasa con los corazones de los atletas? Entonces, aquí está gráficamente visible, ¿verdad? La fase de contracción isovolumétrica alcanza una fuerza mayor, ¿verdad? Aquí ven ustedes que donde el corazón, donde ya empieza la fase de eyección, se eleva un poquito más, la presión sistólica que el corazón alcanza es máxima y esto le permite empujar una mayor cantidad de volumen, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Aumenta el volumen sistólico de la persona que es atleta, disminuye el volumen sistólico final, ¿verdad? Y entonces la persona que es atleta con menos latidos por minuto puede alcanzar el gasto cardíaco de 5 litros por minuto, ¿sí? Entonces, en estas 3 gráficas podemos entender qué pasa si se aumenta el retorno venoso, ¿verdad? ¿Qué nos pasa con el corazón cuando estamos haciendo ejercicio? Y luego, cuando estamos haciendo ejercicio pasan 2 cosas, aumenta la poscarga y aumenta la contractilidad. Entonces, por eso es que es tan beneficioso el ejercicio para nuestro aparato cardiovascular. Mejora toda la circulación. Y esto es lo que nos pasa con una hipertensión crónica, ¿sí? ¿Preguntas? No, doctora. Muy bien. Aquí vamos a ver otras 2 imágenes cuando tenemos pacientes con alteraciones en las válvulas, ¿verdad? Estenosis aórtica o estenosis mitral. Cuando tenemos estenosis aórtica, acuérdense ustedes, la válvula aórtica está estrecha, ¿verdad? Es más estrecha de lo normal. Entonces, funciona como que si fuera un aumento de la poscarga. Aquí se pueden dar cuenta, en gris es la gráfica de control y en rosadito está la gráfica de un paciente con estenosis aórtica. Se comporta de la misma forma que si aumentara la poscarga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón tiene que pelearse con una válvula demasiado estrecha. Entonces tiene que generar mucha presión para poder empujar el volumen de sangre a través de esa válvula estrecha. Entonces es como que si estuviera aumentada la poscarga, ¿verdad? Disminuye el volumen sistólico, ahí aumenta el volumen sistólico final, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué pasa con un paciente con estenosis mitral? La mitral, recuérdense que es la válvula auriculoventricular, ¿verdad? La que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí lo que está pasando es que como es una válvula estrecha, ¿sí? Entonces no entra suficiente cantidad de sangre. Lo que estamos viendo aquí es que disminuye la precarga, ¿sí? La contractilidad del corazón se mantiene, pero disminuye la precarga. Este paciente también le va a dar edema pulmonar. ¿Por qué? Porque el corazón es incapaz de llenar, es decir, la válvula mitral estrechada hace que no se llene suficiente el corazón, entonces está quedando retenida la sangre en la aurícula izquierda y en el sistema pulmonar. Entonces disminuye el volumen sistólico porque el volumen diastólico final es menor y entonces se reduce, digamos, tampoco es que aumente el volumen sistólico final mucho, porque al final el volumen que le llega al corazón es menor, ¿verdad? Entonces aquí el corazón también, el gasto cardíaco disminuye el volumen sistólico y se va a quedar sangre retenida en el sistema pulmonar, pero no porque haya una hipertensión crónica ni nada, sino que porque simple y sencillamente la válvula mitral no funciona, ¿verdad? Es muy estrecha y no permite que el corazón se llene adecuadamente, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien. No, gracias. Sigamos entonces. Aquí hay algo muy importante también que es el trabajo cardíaco. El corazón tiene trabaja haciendo 2 cosas. 1, empujando volumen. Y 2, tratando de vencer la poscarga, ¿verdad? Entonces, al trabajo sistólico, ¿sí? El trabajo sistólico es el trabajo que realiza el corazón en cada latido empujando volumen, ¿sí?
Y entonces, este trabajo sistólico se puede calcular viendo el volumen sistólico por la presión aórtica. Mientras que la potencia del corazón es el trabajo por unidad de tiempo, ¿verdad? Aquí ya es gasto cardíaco por presión aórtica, que es carga de presión, ¿sí? Ahora, el trabajo sistólico se trata más de mover volumen y se trata más de vencer presión. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, ¿por qué los corazones de los atletas son más eficientes y mejora su desempeño? Porque en los atletas aumenta el trabajo sistólico. ¿Por qué aumenta el trabajo sistólico? Porque aumenta el retorno venoso cuando la persona se pone a hacer ejercicio. Acuérdense que al empezar a hacer ejercicio, ¿a dónde necesitamos más cantidad de irrigación sanguínea? ¿En qué lecho vascular cuando hacemos ejercicio? En los músculos. Los músculos. En los músculos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que se empiezan a liberar catecolaminas, ¿sí? Y entonces estas catecolaminas van a ir a producir vasoconstricción en el lecho visceral, ¿sí? Y luego van a ir a producir vasodilatación en el lecho muscular, ¿verdad? Al principio del ejercicio nuestra piel sufre vasoconstricción, de ahí se vasodilata. Entonces, esta modificación de las resistencias hace que nosotros podamos calcular resistencias en paralelo y ver que como se constriñe la circulación visceral, esto nos va a aumentar un poquito la resistencia periférica total, pero luego se vasodilata la piel durante el ejercicio y se vasodilata el músculo durante el ejercicio. Entonces esto nos disminuye un poquito la resistencia periférica total. Al final siempre se va a elevar un poco la presión arterial, pero se va a elevar mínimamente. Es decir, de 110 sobre 70 se va a elevar, por ejemplo, a 130 sobre 80, por ejemplo. Eso no es mucho, ¿sí? Y entonces aquí lo que el corazón tiene que trabajar más por mover volumen. Es decir, se constriñe el lecho visceral, se constriñen las venas también y las venas van a empujar mayor volumen hacia el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar durante el ejercicio? Aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Y el corazón lo que está haciendo es trabajar para mover volumen. Ese es su principal, también trabaja en contra de la presión, pues, pero sí, su principal ocupación es mover esa mayor cantidad de volumen que está necesitando el músculo durante el ejercicio. Entonces, esto disminuye el consumo de oxígeno del corazón y lo hace trabajar mejor, va a producir una hipertrofia fisiológica y va a mejorar todo el sistema cardiovascular. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros solo elevamos la presión? ¿Sí? Elevamos más la presión que el gasto cardíaco, el movimiento de volumen no cambia, pero aumentamos la presión aórtica, que es lo que pasa con los hipertensos. Entonces el corazón tiene que aumentar su potencia de contracción, ¿sí? Y esto lo va a hacer consumir más cantidad de oxígeno. Y esto va a producir una hipertrofia patológica en el ventrículo izquierdo, ¿ya? El corazón con trabajo sistólico gasta menos oxígeno, con el trabajo minuto o potencia gasta más oxígeno. Y por eso es que esto es favorable para el corazón y esto es desfavorable para el corazón. Esto va a producir una hipertrofia fisiológica en donde los dos ventrículos se van a engrosar un poquito más, los dos, ¿verdad? Hasta un límite fisiológico, ¿sí? Solo para mejorar su desempeño, mientras que aquí el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar y se va a volver un ventrículo ineficiente con el tiempo si no es controlada la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Ok? Entonces el corazón tiene que trabajar más para vencer la presión que para mover el volumen, ¿ya? ¿Preguntas? Muy bien. Y entonces aquí ya se los puse, ¿verdad? Todo esto aquí está resumido lo que acabamos de hablar. El corazón en reposo, en condiciones de no ejercicio, va a gastar de 8 a 10 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido de oxígeno. Ese es su consumo de oxígeno en reposo, ¿sí? Y entonces esto va a aumentar con el ejercicio y obviamente si disminuye el metabolismo va a disminuir el consumo de oxígeno del corazón, ¿verdad? Y esto es lo que les había dicho, ¿sí? Que las necesidades de oxígeno aumentan en proporción al aumento de presión más que al aumento del volumen, ¿ya? La otra cosa que se tienen que recordar es que el corazón trabaja principalmente en condiciones aerobias, ¿sí?
Ya lo pueden ver aquí, 60% del ATP se produce a partir de fosforilación oxidativa. ¿Esto qué quiere decir? Que por fuerza necesita oxígeno para poder quemar los nutrientes, ¿verdad? Ya sean las grasas o los carbohidratos que entren al corazón. Necesitamos oxígeno. Entonces, esto hace que el miocardio sea muy sensible a la disminución del oxígeno y esto es lo que causa los infartos al miocardio cuando se le exige mucho, ¿verdad? Cuando se le exige mucho trabajo y mucho consumo de oxígeno y el aporte no es suficiente, que es lo que pasa con los hipertensos y que tienen aterosclerosis, ¿verdad? Bueno, hay una forma, además de la fórmula de gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, está este otro principio de Fick para poder medir el gasto cardíaco, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos medir el gasto cardíaco? Esto es mucho más exacto, obviamente, ¿sí? Pero es más invasivo. ¿Por qué? Porque para poder aplicar la fórmula de Fick, que es gasto cardíaco es igual a consumo de oxígeno total de un paciente, dividido la concentración de oxígeno arterial. Acuérdense que la vena pulmonar lleva sangre oxigenada, ¿verdad? O sangre oxigenada, si quieren, menos la concentración de oxígeno en vasos que llevan sangre desoxigenada, que es la arteria pulmonar. O aquí pueden ustedes poner sangre arterial o sangre venosa mixta, ¿verdad? Entonces, esto requiere que se mida el consumo de oxígeno de un paciente, ¿verdad? Y esto se mide a través de aparatos que sabemos qué concentración de oxígeno le estamos metiendo en una mascarilla o en un tubo a un paciente o en una cánula nasal y estamos recolectando a través del mismo mecanismo, estamos recolectando las cantidades de CO2 que exhala y entonces así podemos ver el consumo de oxígeno, ¿sí? Y requiere tomar muestras de sangre venosa y muestras de sangre arterial, ¿verdad? Entonces, generalmente el principio de Fick se utiliza o se utilizaba en pacientes que tienen un catéter central y están en el intensivo, ¿verdad? Así es como se puede medir el gasto cardíaco a través de la fórmula de Fick, ¿verdad? El principio de Fick, ¿sí? Entonces, aquí, en los problemas, yo creo que tienen un par de problemas de consumo de gasto cardíaco medido por el principio de Fick. Esto se puede medir a nivel sistémico o se puede medir para cada órgano. Ahí en sus problemas de repaso hay sea el consumo de oxígeno, creo que en el riñón, y si no es en el riñón, es en el corazón, ¿verdad? No, sí, es en el corazón. Entonces hablan del consumo total de oxígeno y la concentración de oxígeno en sangre venosa y la concentración de oxígeno en sangre arterial de las coronarias y entonces lo pueden aplicar para cualquier órgano también, ¿ya? Ahora, esto ya no se hace de manera habitual en los intensivos o en las clínicas de cardiología, mejor se prefiere hacer una ecocardiografía Doppler, ¿verdad? Es decir, un ecocardiograma. Entonces, a través del ecocardiograma se van a medir estas cosas, ¿verdad? La superficie transversal de la aorta, ¿sí? Y la velocidad del flujo ascendente, en la aorta ascendente, es decir, la velocidad a la que entra la sangre desde el ventrículo, y esto la máquina calcula el volumen sistólico, y entonces ya se puede aplicar esta fórmula, ¿verdad? Ya no se hace de forma tan invasiva. Y por ejemplo, en pacientes que no están en una unidad de cuidados intensivos o hospitalizados, para calcular el gasto cardíaco y la fracción de eyección se utiliza la ecocardiografía Doppler, ¿verdad? No hay necesidad de estarle metiendo al paciente tubos y agujas para poder medir esto actualmente, ¿verdad? Pero sí vamos a aprender a utilizar la fórmula de Fick para poder calcular el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, entonces el de Fick es como más exacto. Sí, bueno, actualmente la ecografía Doppler es bien exacta, ¿verdad? Porque es básicamente, es como hacerle un ultrasonido al corazón, pero la máquina ya nos calcula volumen sistólico, por ejemplo, ¿verdad? Esto de la velocidad del flujo, la superficie transversal de la aorta, y al poder calcular el gasto cardíaco también puede calcular la fracción de eyección, porque también mide el diámetro del ventrículo izquierdo en la fase de llenado,
¿verdad? Y puede calcular el volumen diastólico final. Entonces, el ecocardiograma Doppler, pues la ecocardiografía Doppler le puede calcular esas cosas a través de la máquina, ¿verdad? Es como le digo, ya no necesita hacer eso. El consumo de FIC se utiliza únicamente en pacientes que están en intensivo porque se requiere de un catéter central, ¿verdad? Un catéter metido en la subclavia, generalmente ese es el paso central que se utiliza. Y entonces para poder tener acceso a sangre, digamos, de la arteria pulmonar, ¿verdad? Y entonces también hace mucho tiempo se utilizaban unos catéteres que se llamaban catéteres de Swan-Ganz. Estos catéteres de Swan-Ganz igual se metían a través de una vena central, ¿verdad? Que puede ser la cefálica, la subclavia o la yugular interna. El catéter se mete dentro de las cavidades cardíacas. Tiene un baloncito que se llena de aire en la punta y tiene sensores de presión. Y entonces se mete dentro de la aurícula derecha, ¿verdad? Y cuando ya el catéter está en la aurícula derecha, ya nos mide presión de la aurícula derecha. Luego se infla el baloncito que tiene en la punta para que ese baloncito sirva como un flotador y pueda irse con la corriente sanguínea. Pasa luego la válvula tricúspide, se mete en el ventrículo izquierdo, nos da medición del ventrículo izquierdo y luego se va en la corriente de sangre por la arteria pulmonar y se mete dentro de la arteria pulmonar y también nos da medición de la arteria pulmonar. Y entonces se va con la corriente de sangre hasta que alcanza un vasito chiquito de la circulación pulmonar y entonces ahí el baloncito nos traba el catéter y nos mide la presión de digamos, la presión que alcanza el capilar pulmonar, que es igual a la presión de la aurícula derecha. Yo medí en cerdos y en perros, utilicé ese catéter de Swan-Ganz y créanme que es increíble lo que se puede medir ahí, ¿verdad? Eso se hacía en pacientes tal vez como en los años, qué sé yo, 60, 70, 80 del siglo pasado, y se hacía en pacientes críticamente enfermos en los intensivos, ¿verdad? Pero también es muy invasivo y también tenía mucha morbilidad y ya no se hace. Entonces ahora se utilizan estas mediciones a través de ecocardiograma donde se pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí tenemos que aprender a utilizar el principio de Fick, ¿verdad? Y lo vamos a aprender a aplicar, eso sí. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces, por favor, ahí están pendientes, vamos a terminar aquí porque este ciclo cardíaco es tema de después, ¿verdad? Terminamos aquí. Ahí están pendientes de su correo y del portal para ver lo de la sesión de resolución de dudas. Como les digo, yo lo que más creo es que va a ser hoy en la tarde, ¿sí? Y los que estén interesados, pues